Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video del ámbito de Excel, vamos a ver lo que es el CARDES promedio, la parte 02. ¿Qué involucra esta parte 02? Bueno, ya involucra lo que es hacer el formato de CARDES utilizando una tabla, que es una de las bondades de visualización más ordenada con respecto a los diferentes ítems, de separación, que viene a ser las entradas, las salidas y las existencias, utilizando las fórmulas apropiadas para los casos de inventario inicial, para la venta, la compra, devolución de compras y devolución de ventas. Veamos dos ejemplos. Hay una parte programativa que permite desarrollar o ingresar información. Por ejemplo, por default aparece esta información, correcto, de un cálculo anterior. Lo interesante de esto es que me va a poder llenar la información previa a adecuación de los datos que figuran en la hoja de datos. En la hoja de datos se va a ingresar en esta zona los casos que tengamos de determinados productos. Por ejemplo, empezaré con este caso. Si ustedes observarán la información, la voy a copiar a la zona de datos, Esta información que estoy copiando, observo que no está ordenado, ya que los inventarios iniciales deben estar en la parte superior. Lo he puesto de esta manera porque a veces la información no aparece ordenada por diferentes motivos, ya sea porque el sistema lo ordena a través de un determinado ítem, o ya sea porque está ordenado, en este caso, por las facturas, ¿correcto? Entonces la máquina se va a encargar de ordenar por fecha. Se recomienda obviamente que la fecha tenga también el registro de la hora, de tal forma de que a la hora de ordenar no hay errores de ningún tipo, ya que estaría ordenado de acuerdo a cómo han sido generados los documentos. Este es el primer caso, y la máquina lo va a ordenar. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a ver. Por ejemplo, se va a poder llenar esta información. Si yo deseo la modifico, si no, no. A su vez observaremos un detalle adicional. Toda esta información va a ser borrada. Se va a verificar de que estos costos de ventas sean iguales. Este costo que aparece aquí es producto de esta suma. Y esta operación es habiendo ingresado lo que es el inventario inicial, que es 30.000. Para este ejemplo, se le ha sumado las compras, que viene a ser esta columna de aquí, el total de las compras. Si ustedes observan, acá está la suma, 78.000, y se le ha quitado los inventarios finales. El inventario final es el valor que queda al final de todo el proceso. Y esa diferencia, esa suma de inventario inicial más compras, se le ha quitado el inventario final y me ha quedado el costo de venta. Y estos costos de ventas coinciden. Las operaciones de las diferentes columnas coincide con la suma de las ventas. ¿Listo? Veamos la casuística. Ahí está, aparece la ventana CARDES valorado, método promedio. Si yo deseo, cambio estos datos. Esto ha sido creado básicamente para el método promedio. Acá no hay que cambiar el método. ¿Puedo cambiar la empresa? Sí. ¿Puedo cambiar el artículo? Sí, dependiendo de la data que me den. Y el tipo de medida también. Voy a limpiar la tabla para que vean que sí se limpia la tabla. Acá aparece 11 movimientos. Si pongo limpiar la tabla, me va a borrar todos estos datos. 0 movimientos, se me borró los totales y me borra los importes. Como vieron, todo lo deja en 0, a excepción de esto que lo está dejando por default la data que había. La máquina jala los datos que está acá. Si ustedes quieren que esta información sea registrada, simplemente lo ingresan aquí o lo ingresan aquí y va a ser registrado en esta zona. Bueno, en este caso simplemente pongo la opción de CARDEX y automáticamente, ¿qué ha hecho la máquina? Vamos a explicarlo. ¿Qué es lo que ha hecho la máquina? Lo que ha hecho la máquina es ordenar. Si ustedes observan, acá esto había copiado. La máquina ordenó esta data de acuerdo a la fecha. Y como observarán, el inventario inicial aparece en la parte inicial, en el primer registro. Entonces la máquina, ¿qué ha hecho? Bueno, ya tenemos el inventario y ha hecho el proceso de pasarlo aquí.
ha calculado, el primer cálculo que hace es el monto total o el importe total de las existencias, la cantidad del inventario inicial y el costo que tenía en ese entonces. Y me da 30.000. Para los demás casos ya hace el promedio del acumulado. Bueno, eso está explicado en el video anterior. Acá solamente voy a explicar rápidamente cómo son los cálculos. Yo tengo que verificar que la data esté correcta. ¿Cómo que tengo que verificar? Que si ha habido una compra y una devolución de compra, los costos sean los mismos. El precio sea el mismo. Igual para el caso de la venta y devolución de venta. Tengo que verificar que las ventas sean, el precio que tenga sea el mismo. ¿Qué más debo verificar? No es necesario que esté uno detrás de otro, solamente verificar que el valor sea el mismo. Y para el caso de las devoluciones siempre se le coloca el valor negativo, de tal manera de que el importe va a salir también valor negativo. El importe acá está considerado en base a una fórmula que simplemente es el producto de estos valores. ¿Listo? Entonces la máquina lo hizo de manera automática. Esta suma de estos dos es restado, entonces este importe me da el costo de venta, que viene a ser la suma de toda esta columna. Y los datos que figuran aquí son de los datos que figuran en esta tabla. Inicial, este valor. Compras, la suma de esto. Inventario final, el valor final. Y suma menos esto me da el costo de venta que coincide con esta suma. Perfecto. Y esto es algo que pide la SUNAT en base a datos mensuales de las ventas, devoluciones, compras y devolución de compras. Procedemos a explicar otro ejemplo. Para lo cual, para explicar otro ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, los datos que figuran aquí los suprimo y pongo el segundo caso. También está ordenado en base a otro criterio. Por ejemplo, el inventario inicial aparece por aquí, se ha ordenado en base a concepto. Esto estaba ordenado en base a las facturas. Esto está ordenado en base al concepto. Pero la máquina, ¿qué hace? Nuevamente explico de que la máquina hace el ordenamiento por fecha. Lo recomendable, ya le especifiqué, de que las fechas estén también registradas con hora. Lo recomendable. No es obligatorio. Bueno, la máquina lo aprecia desordenado y la máquina lo va a ordenar. No solamente eso, sino observamos también me muestra la cantidad de movimientos. 8 movimientos. Acá hay 8 movimientos. Perfecto. 8 movimientos. Listo. Probemos el Cardex. Acá si yo deseo, si yo cambio, por ejemplo, le pongo acá Pardo, por hacer un ejemplo. Pardo Sociedad Anónima. Ya está. Ya no van a ser radio, van a ser de repente microondas. Por hacer un ejemplo. Unidad, lo dejo así. Y a la hora que vaya el Cardex, la máquina va a cambiar los datos. Lo voy a limpiar para que vean que es correcto. Oh, disculpen. Limpiar tabla era lo que tenía que hacer. Bueno, acá lo registro. Pardo, Sociedad Anónima. Por hacer un ejemplo. Artículo. Microondas. Y unidad. Listo, por hacer un ejemplo. Le pongo Cardex, la máquina va a calcular en base al siguiente proceso. ¿Qué es lo que ha hecho la máquina? Nuevamente, observamos, lo que ha hecho es, lo ha ordenado. Observen la fecha, está ordenado. Y ha jalado los datos y de acuerdo a cada caso, ha sumado o ha restado para calcular lo que son las existencias. Vayamos a la parte programativa. Ya saben ustedes que las ventas descuentan, las compras aumentan, las existencias. Las devoluciones de compras disminuyen y las devoluciones de ventas aumentan. Ahí se observa el detalle. Y esto se tiene que registrar en base a los datos. Ahora, ¿cómo se calcula el valor promedio? El valor unitario promedio. Se calcula de dividir las existencias acumuladas con las cantidades acumuladas. De ahí salen estas existencias. Acá no hay ninguna fórmula que se ha pegado. Lo que se ha hecho es calcularlo y pegar los valores. Veamos la parte programativa. Con el F11
y visualizamos la parte programativa. La parte programativa está en el Cardex. Ya está. Vamos al proceso principal, pero para ello, vamos al proceso principal. El Cardex. ¿Qué es lo que hace el Cardex? Lo que les mencioné, declaración de variables, ya sabemos. Hay lo que es el llamado de ordenar, ordena la información en base a flecha, limpia las tablas. Ese es un proceso que he aprendido con el tiempo, un proceso de limpiar tablas. No es fácil limpiar tablas, hay un proceso. Acá está la información que es cargada de los textbox, lo almacenan en las celdas. Lo que yo modifique en el textbox lo va a almacenar. Luego acá hace, a través de un procedimiento, de una función, calcula el número de filas. Y hace un barrido de todas las filas con un for. ¿Qué es lo primero que tengo que calcular? Los valores que me interesan de la tabla. De la hoja 2 va a calcular la fecha, el concepto, el tipo de documento, el valor de documento, la cantidad del documento, el precio y el importe. Son datos principales. Y luego va a preguntar si es mayor que 2, va a calcular datos acumulados. El valor acumulado de la cantidad, el precio promedio y el importe. Porque en algunos casos requiere esa información para poder calcular lo que viene después, que viene a ser la compra, venta y devoluciones. Si es el inventario inicial, lo primero que hace es ingresar los conceptos, esto es para todo, y las cantidades en la columna apropiada. En este caso, el inventario se hace en las existencias, en la columna de existencias 10, 11, 12 de la hoja 2. Y a través, utilizando una variable i, voy a hacer que se registre en el registro apropiado. ¿Cuál es la variante aquí? Si ustedes observarán, se ha jalado la información acumulada en la fila apropiada. Es una fila antes. Y en la fila siguiente se va a registrar los datos. Siempre en una fila antes jalo los valores acumulados y en una fila después voy a colocar los datos que me interesan. ¿Ya está? Para la compra, ya hemos dicho de que la compra aumenta las cantidades y también por ende los importes. Haciendo la división calculo el promedio. Devolución de compras es lo contrario. Si las compras aumentan, acá no se pone la fórmula de menos. ¿Por qué? Porque en la data, en los datos, aparecen las que son devoluciones con negativo. Y con eso es suficiente, no necesito hacer más. Pero yo debo verificar de que estén con negativo. Por tal motivo que en la parte programativa, con el F11, observamos de que no necesito cambiar de signo, simplemente con el más, debido a que la cantidad negativa va a restar. En la venta también es lo mismo. En todos ellos siempre voy a sumar con el importe acumulado y la cantidad acumulada para calcular el valor promedio, el costo promedio. Lo mismo se hace para la venta. La venta, ¿cuál es la diferencia? De que como se va a vender, se resta. Y acá la fórmula no la cambio en el caso de devolución de venta, debido a que la devolución de venta tiene valor negativo, con lo cual hará de que esto en vez de restar aparezca añadido. Lo mismo se hace para el importe. ¿Correcto? Esto de acá es para el precio. El precio es la división entre la cantidad acumulada con la cantidad acumulada. Ya sea para el caso de devolución, en vez de restar, sinceramente lo que está haciendo es sumar. ¿Por qué motivo? Por el simple hecho de que las cantidades en las devoluciones son negativas. ¿Listo? Y en la parte final que hago, simplemente registrar en este caso el inventario final, que es requerido para el cálculo de los saldos de las ventas, de las ventas en sí, el costo de venta. ¿Listo? Este es para limpiar y darle el enfoque al nombre de la empresa. Este es para limpiar la tabla, que es un proceso sencillo, simplemente limpiar la tabla y dejar la cantidad de movimientos en 0. Un loadme para salir del procedimiento. Esto es para inicializar, para que me jale los datos que aparecen en el formulario, en la hoja. Este procedimiento es para ordenar, un simple procedimiento que ordena en base a un campo. Y limpiar las tablas, que es un procedimiento de activación de objetos y activación de filas para que se vaya deleteando cada una de las filas, haciendo barrido desde la cantidad de celdas una por una.
de atrás para adelante. Ese es un proceso que es importante en las tablas porque si no, no se pueden eliminar las filas. Bueno, como vieron, no es nada del otro mundo. Veamos nuevamente el procedimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Activo el Cardex, limpio la tabla, el Cardex está limpio, hago el Cardex y la máquina solito se encarga de llenar. Fácil y sencillo. Espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales, ya les mostraré la versión de la parte 3, que es bastante fácil e interesante, donde ya voy a diversificar para que la máquina haga el inventario para todos los productos. Acá solamente es para un producto. Bueno, espero que les haya gustado, suscríbanse a mi canal, acá está mi teléfono y mi correo para cualquier tipo de consultas. Muchísimas gracias.